que los medios de comunicación sean controlados por el Estado, primera cosa. Y luego, digamos, ¿cuál es su punto de vista? ¿Usted está por el sí o está por el no en la consulta? ¿Cómo orienta la opinión pública? Yo estoy en favor de la libertad. Como presidente del Colegio de Periodistas. Yo estoy en favor de la libertad. Yo estoy en favor de la estructura de un Estado que nació con el constitucionalismo de 1830 y antes de ello, con el constitucionalismo de la Gran Colombia. Si no sabemos respetar ese constitucionalismo que comenzó a engranarse desde aquella época hasta la actual, entonces ¿de qué estamos hablando? La República del Ecuador no se fundó el día de ayer, se fundó en 1830. Desde allí vienen muchos parámetros constitucionales que han ido evolucionando de acuerdo también al progreso del Estado y también de la misma nación ecuatoriana. Debemos de ir entendiendo esos avances constitucionales. Debemos de seguir el ejemplo. Que estén controlados. No, señor. Los medios de comunicación, la parte de libertad y expresión de un Estado, porque estamos hablando de la expresión y opinión de un Estado, significa que usted y yo y los ciudadanos que nos están escuchando, que son parte del Estado, tiene que ser respetada esa base. Correcto. O si no, si nos quieren poner un consejo de regulación, que le pongan al voto popular o al voto físico de los ciudadanos ecuatorianos un consejo de regulación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿por qué elegimos autoridades neófitas que ni siquiera saben entender lo que es una realidad frente a una realidad constitucional? ¿Cómo es que nos hablan de salud y nos dicen que se ha invertido millones de dólares cuando un ciudadano en carne propia entiende que la salud no tiene siquiera el recurso económico, que es la principal herramienta para poder tener salud? Si usted acude a un centro de la estructura estatal, discúlpeme, la salud se le queda en 25%, simplemente en el recetario, pero en cambio el otro 75% tiene que ser solventado por el esfuerzo y el sudor de su camisa, de su frente, para poder solventar esa necesidad tan básica del ser humano como es la salud. Entonces, si hablamos de derechos constitucionales, que nos expliquen cómo es que los economistas se equivocan diametralmente y también extensivamente en la palabra, porque ellos únicamente nos hablan de las estadísticas, pero las estadísticas son tan inhumanas que ni siquiera advierten el factor de la realidad de una conciencia civilizada del ser humano. ¿Y por qué ese sentido? Discúlpenme. Cuando un periodista y un médico y un abogado observan, por ejemplo, el quebrantamiento de la salud de los seres humanos, allí entendemos cuál es la verdadera o el verdadero dato estadístico. Que el ciudadano tiene derecho a la salud, sí, pero cuando no tiene ese ciudadano recursos económicos, entonces la salud ya no es del ciudadano. Doctor Pablo San Martín, queremos agradecer su presencia, pero hay temas que nos queda suelto, por ejemplo el caso de la salud, el caso de los problemas de Loja, que nos queda realmente, lo vamos a comprometer para los próximos noticieros, para hablar. Usted, le digo así, usted como periodista, como de gremio de periodistas, invocar esta situación. Le decía al comienzo, esta polémica, esta discrepancia, esta pelea que hay en Alianza País en Loja, ¿a quién beneficia? Loja, nadie realmente reclama por Loja, hay problemas. Discúlpeme, ¿sabe cómo es el asunto de Loja? Es una pelea de mediocres, que los mediocres lo único que han observado es que el billete verde tiene una gran garantía y solvencia para ellos. Pero este bloque de mediocres y esta olla de mediocres no permiten el desarrollo de Loja. ¿Por qué? Porque hablamos de autoridades, dirigentes, asambleístas. Señor, discúlpenme, ¿cuáles autoridades? Si estamos hablando... No, si son autoridades, que se vengan y se pongan al frente. Ningún problema para discutir la realidad de la provincia de Loja. Y para demostrarles la debilidad mental que tienen y también la debilidad de aprendizaje de los problemas esenciales de los habitantes de Loja. Pero a usted le molesta cuando decimos de autoridades como da a entender como que no hay. Pero es que según tengo la percepción suya en este momento. Señor, ¿qué es lo que pasó hace 2 días aquí en la ciudad de Loja y provincia de Loja? Escasez de combustible, de gasolina. Supuestamente los carros particulares o de los supuestos pelucones del ciudadano común y corriente ya no tenían gasolina para rodar. No, señor. Se paralizó la parte productiva de Loja en un 50%. ¿Y quién reclama? Justamente, nadie reclama. Entonces yo digo... ¿Para eso está el Colegio de Periodistas? ¿Usted no, para eso son las autoridades, para que reclamen que la territorialidad de la provincia de Loja y la población tiene que ser respetada de acuerdo a lo que es el paradigma constitucional del Estado ecuatoriano para dar cobertura a su integridad territorial. Y cuando nos hablan de soberanía,
La soberanía se la mide en ese sentido Usted también. decía hace un rato, la salud, el caso del Hospital Regional Isidro Ayala. ¿Qué es lo que ha sucedido? No nos han dicho nada hasta el día de hoy. Y cuando hablamos del derecho, a salud, yo voy más allá, mi distinguido Efrén. Vamos al tema de la procreación que está en los libros bíblicos. Y cuando hablamos del tema de la procreación, voy a la norma constitucional que dice el tema del matrimonio, la unión de los cónyuges, de los ciudadanos, un hombre y una mujer se unen y contraen nupcias matrimoniales. ¿Para qué? Para continuar la prole. Son derechos constitucionales que se vieron alterados en esta situación que se presentó sobre el tema de los neonatos. Doctor Pablo San Martín, ¿cree usted, o usted se acuerda alguna vez, que en Loja ha sucedido esto, en lo que se respecta a las autoridades, para reclamar o no reclamar? ¿Cree por ahora como que Loja está a silencio las autoridades, como que nadie reclama? Pero en cambio la vialidad, los hospitales... El mismo aeropuerto se va a paralizar. El aeropuerto, 6 meses. 6 meses o un año se va a paralizar. ¿Y quién la reclama? provincia respecto a la vialidad? Lo que pasa es que aquí tenemos una situación muy adversa. Pero ¿a quién reclamamos? ¿Quién tiene que reclamar? No. ¿O el pueblo tiene que levantarse y ir a reclamar? Pero el pueblo... ¿O no hay líderes de partidos políticos? Pero para ese reclamo tiene que haber un nivel de conciencia y de cohesión en el discurso político. Porque no es lo mismo gritar, por favor, necesitamos el aeropuerto en estas circunstancias que esté libre. No, señor. Tenemos que explicar en ese discurso político, con datos estadísticos pero reales, cuánto pierde la provincia de Loja en lo que es la movilidad política, económica y social por el cierre de un aeropuerto. El cierre de un aeropuerto significa no respetar la territorialidad de una jurisdicción que se llama provincia de Loja. Se llama no respetar a una población ecuatoriana que se ubique en la jurisdicción de la provincia de Loja. Doctor Pablo, ¿quién reclama esto entonces? Como ciudadano lo puedo reclamar, pero el deber obligatorio, porque esto es vinculante para una autoridad, es de ellos. Tenemos alcalde, tenemos prefectos, tenemos asambleístas, tenemos concejales, tenemos un gobernador que supuestamente reclama melaza para el ganado, para entregarles y dejarles en la gotera del establo al ganado. Para eso sí, porque eso es muy fácil. Pero para problemas de Pero para problemas esenciales y vitales y de profundidad, no, porque allí toca pensar e imaginar situaciones coyunturales y también de estructura jurídica. Que no tienen peso, no representan. No, significa que no tienen la capacidad mental de reaccionar y reclamar por la jurisdicción de la provincia de Loja. Entonces, ¿cuál sería su mensaje al pueblo de Loja? Mi mensaje es simplemente que exijan y que también reaccionen, pero civilizadamente. Señores, la Constitución dice que el territorio ecuatoriano se compone de 21 o 22 provincias. 24 provincias, perdón. Que las 24 provincias tienen el mismo derecho. Que Quito y Guayaquil lo tiene la provincia de Loja. Que los habitantes de la provincia de Loja, los habitantes de Zapotillo tienen el mismo derecho que los ciudadanos que habitan en la capital de la República, como también en el puerto principal. Eso es lo que debemos de comprender. La nacionalidad ecuatoriana se la construye y se la hace respetar de esa forma. Gracias a la presencia del señor doctor Pablo San Martín, presidente del Colegio de Periodistas de Loja, quien se ha referido a importantes temas de lo que pasa a nivel de la provincia y también a nivel nacional. Gracias a la presencia, doctor, y en cualquier momento estaremos conversando sobre temas de importancia. Una pausa y volvemos con más información.